Muy bien. Saludos, jóvenes. Vamos a explicar un poquito de lo que son funciones exponenciales y logarítmicas, pero utilizando un ejercicio. Importante, como siempre les he dicho y les repetiré las veces que sean necesarias, hay que leer todo el ejercicio completo, comprenderlo, para después plantearlo, con los conocimientos que tenemos hasta el momento. Dice, en condiciones ideales, se sabe que cierta población de bacterias se duplica cada 3 horas. Es decir, que cada que pase 3 horas, tu población inicial se va a duplicar. O sea, es decir, se va a multiplicar por 2. Supongamos que primero hay 100 bacterias. Preguntas. ¿Cuál es el tamaño de la población después de 15 horas? ¿Cuál es el tamaño después de T horas? Estima el tamaño de la población después de 20 horas. ¿Cuándo tendremos 50.000 ejemplares? Bien, esas son las 4 preguntas. Ahora, hay que leer lo que nos está pidiendo o identificar lo que nos pide. Primero, sabemos que la población se duplica. Cuando hablemos de duplicar es multiplicar por 2. ¿Cada qué tiempo voy a multiplicar por 2? Cada que pasen 3 horas. ¿A quién voy a multiplicar por 2? A mis 100 bacterias, que es mi población inicial. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema o una pequeña explicación. Cuando pasen 3 horas, multiplico por 2. Cuando pasen otras 3 horas, tengo que volver a multiplicar por 2. Y así sucesivamente cada que pasen 3 horas, por 2. Por 2. Si nos damos cuenta, todo eso de ahí no es más que una multiplicación de puros 2. En otras palabras, una potencia de base 2. Nos falta determinar el exponente. Ahora, ¿qué pregunta me conviene contestar primero? Me conviene contestar primero la B, porque la B ya me pide la ecuación que me describe el fenómeno. Y por lo tanto, para la B, vamos a poner aquí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la explicación que di en la clase que tuvimos, es que f de x es una función que depende de x? Recuerden, este puede ser la letra que quieran. Vamos a empezar con la población inicial. ¿Quién es la población inicial? 100 bacterias. Quiere decir que vamos a empezar con 100 bacterias. ¿Qué va a pasar con esas 100 bacterias? Dice que se duplica. En otras palabras, tengo que multiplicar por 2. ¿Cada qué tiempo? Cada que pasen 3 horas. Por lo tanto, mi exponente deben ser las horas. X son las horas. Pero aquí hay un detalle. Esta X, como van a ser horas, cuando pase una hora, 2 a la 1, se estaría multiplicando por 2. Entonces, no estaría cumpliendo que pasen 3 horas. ¿Qué tengo que hacer? Ah, muy bien. Tengo que agregar una división entre de 3. Si pasan 3 horas, entonces se duplica, porque sería 2 a la 1. Si pasan 6 horas, 2 a la 2. Y así sucesivamente. Esto me permite saber que van a pasar exactamente 3 horas para que se pueda multiplicar por 2. Y esta, si se dieron cuenta, es mi ecuación. Ahora, me lo está pidiendo en t horas. Lo único que tengo que hacer es cambiar la variable x por t. Quedaría como f de t es igual a 100 por 2 a la t sobre 3. Ese sería, o esa sería mi ecuación y respuesta para la pregunta B. A partir de esta pregunta ya puedo hacer todo lo demás de manera fácil. Por ejemplo, hay que contestar la A. La A me dice que cuál va a ser la población, es decir, cuántos voy a tener o cuántas bacterias voy a tener después de 15 horas. Lo único que tengo que hacer es tomar y sustituir o evaluar el tiempo. ¿Por qué? Por 15. Y sería f de 15. ¿En dónde? En mi ecuación que ya tengo. Que sería 100 por 2 a la 15 entre de 3. Si hacemos esto, sería 100 por 2 a la 5.
Y esto sería 100 por, si es 2 a la 5, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Quiere decir que mi población en número de bacterias serían 3200 bacterias después de 15 horas. ¿Sale? Y así resolvemos el ejercicio número, perdón, el inciso A. Ahora hay que resolver el inciso C. El inciso C se va a resolver de la misma manera. Si ustedes observan, es la misma función, pero evaluada en 20. Entonces aquí colocaré 20. Aquí será 100 por 2 a la 20 sobre 3. Aquí sí va a ser importante utilizar la calculadora porque ya no va a ser una potencia exacta. Por lo tanto, ya saben, teniendo nuestra super máquina aquí, sería 100 por 2, ponemos la potencia. Recuerden que la potencia puede ser fracción. Y podemos poner 20 entre de 3. Con esto ya puedo poner el igual. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que voy a tener una población de 10.159.37 porque hay que redondear a 2 decimales. Recuerden que debemos redondear y si redondeamos hay que hacerlo de manera correcta. Entonces sería 10.159.37 bacterias. Esas son las bacterias que yo tendría después de 20 horas. ¿Sale? Ahora hay que resolver el inciso D. En el inciso D ya me está dando el número de ejemplares, es decir, yo ya sé que van a haber 50.000 ejemplares. Lo que tengo que hacer es, en lugar de poner f de 20 o f de t, en lugar de poner esto, tengo que poner los 50.000. Entonces pongo e igualarlo a mi función, que es 100 por 2 a la t sobre 3. Y realizar un despeje tal y cual lo hicimos o tal y cual se explicó en la clase. Entonces, si está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Y me quedaría como 50.000 entre de 100 igual a 2 a la t sobre 3. Muy bien. Como es una división entre de 100, podemos anular ceros. Y esto es lo mismo que tener 500 igual a 2 sobre t sobre 3. Ya solamente me queda esto como base. Recordemos que les comenté que si es una base, tiene que pasar como logaritmo. Y me quedaría como logaritmo base 2 de 500. Y este es igual a t sobre 3. Recuerden, noten, esto que era exponente me quedó aquí ya. Tengo que quitar este 3. Está dividiendo, tiene que pasar multiplicando. Y me quedaría como 3 que multiplica logaritmo base 2 ¿de quién? De 500. Y eso es igual a t. Ahora, yo les comenté que hay dos formas o dos maneras de calcularlo, dependiendo de la calculadora que tengamos. Una, que es aplicarlo así como está, tal y cual. Vamos a hacerlo en la calculadora que tiene esa función. Observen, ahí está mi calculadora. Y ponemos 3 por, estoy escribiendo todo esto aquí, la tecla mágica, logaritmo. Si se dan cuenta, voy a colocar aquí base 2 y aquí entre paréntesis iría 500. Le doy igual y me dice que son 26.897, ¿no? Hay que redondear a 2 decimales y me quedaría como t igual a 26.897.
90. Recuerden que si redondeo me va a quedar de esta manera, que son horas. Bien, ahora, yo sé que no todos tenemos este tipo de calculadora. Vamos a hacerla con la otra. ¿Cómo sería? Muy bien, ponen 3, abren paréntesis, ponen logaritmo de ¿quién? De 500 entre logaritmo de 2. Le damos igual y obtenemos el mismo resultado. Bien, y eso ha sido todo para resolver el problema. Ya tengo todos los incisos. Utilicé un problema para poder ejemplificar los despejes, el planteamiento de una ecuación y todo lo que es exponencial y logaritmos. Nos vemos, cuídense mucho. Cualquier duda o pregunta ya saben, estoy a sus órdenes y adelante.